Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este su espacio académico de Conéctate con las Américas, un espacio el cual es patrocinado y avalado por la institución universitaria Visión de las Américas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Manuel Conrado Pacheco. Es docente de nuestra institución universitaria Visión de las Américas, especialista en medicina interna, es subespecialista en neumología, miembro activo de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, mejor conocida como ASONeumocito. El día de hoy nos trae una ponencia en tiempos de COVID-19 denominada Tabaquismo y COVID-19, factor de riesgo. Doctor, para nosotros es un honor contar con su asistencia y su ponencia el día de hoy. No siendo más, doctor, le damos el uso de la palabra a partir de este momento. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Realmente que para mí es muy placentero poder estar en esta actividad y además agradezco a la universidad todo el compromiso que ha tenido desde el punto de vista académico de mantener el desarrollo con temas de interés para toda la comunidad. Entonces, hoy vamos a tocar un tema, no nos vamos a salir de lo que está de moda, que es el COVID, pero vamos a darle una mirada un poco diferente y vamos a hablar de factores de riesgos asociados, cómo algunos elementos pueden ser más importantes que otros. Y en este escenario, pues, tocaremos el tema del tabaquismo, si realmente tenemos evidencia que hable o no de la importancia de esto, y voy a ir tocando ciertos temas que creo que son de importancia durante el desarrollo de esto. Así que bienvenidos, gracias a ustedes por contactarnos, por conectarse a esta actividad el día de hoy, y estoy seguro, espero que tengan unos resultados bien interesantes. Bien, vamos a partir de esta imagen. Quiero comentar que esta es una imagen real. Por supuesto que son unos niños que tienen probablemente algunos niveles de problemas sociales, pero esto definitivamente no puede seguir pasando. Y esto es parte de lo que cada uno de nosotros puede hacer, porque nosotros de alguna forma, directa o indirectamente, podemos impactar en tratar de trabajar en el control del cigarrillo. Por lo menos el ejemplo. Recordemos que la mayoría de esas acciones nacen de un ejemplo inicial, entonces, por lo menos no fumar, ya estamos de alguna manera construyendo espacios necesarios para tener mejores escenarios de nuestros niños y nuestros adolescentes en un tiempo futuro. Quiero que vean este corto video que habla de lo que se ha venido transformando y cómo estamos cambiando de un hábito a otro que aparentemente es menos peligroso, pero que en la vida real tenemos un problema adicional. Espérate un segundo, que hay aquí un pequeño. Listo. ¿Por qué empiezo hablando de esto y por qué les muestro este video? Porque definitivamente cuando hablamos del problema del tabaco tenemos que enfrentarlo desde todas las miradas. Y ha venido ahora cada vez creciendo con mayor fortaleza todos los elementos relacionados con cigarrillo y dispositivos electrónicos, vendidos inicialmente como una opción para dejar de fumar. Pero a mí me gustaría hacerles una pregunta. En ese video que les acabo de mostrar, o en la publicidad que ustedes probablemente hayan podido ver de cigarrillo electrónico, ¿en qué momento ven ustedes un adulto mayor dejando de fumar y usando el cigarrillo electrónico? Creo que muy pocos. Yo realmente no he visto la primera. La primera son publicaciones como lo que les acabé de mostrar, de adolescentes y niños jóvenes empezando a probar este tipo de dispositivos. Entonces, vamos a ir viendo esta circunstancia, cómo se va uniendo y cómo el problema del cigarrillo o el cigarrillo electrónico es una realidad hoy en día. Pero hablando de COVID, me voy a valer de un documento que se publicó por la Asociación Colombiana de Cirugía, de Neumología y Cirugía de Tórax, donde tuve la oportunidad de participar, y reconozco al doctor Germán Díaz, quien nos ayudó también en el diseño de esta presentación que les voy a traer hoy. Esto es lo que está pasando, los adolescentes expuestos al cigarrillo electrónico.
Y realmente ya hemos identificado que el cigarrillo electrónico no es una sustancia libre de daño. Se ha vendido una idea en general cuando salió un gran titular de prensa diciendo tenemos una sustancia menos peligrosa. Pero que sea menos peligrosa, nótese que en ningún momento dicen que no es peligrosa. Hablan de menor peligro y de ahí se acuñó un término muy conocido en salud pública que se habla de menor riesgo. Pero no es real que estos cigarrillos electrónicos ofrezcan un menor riesgo. Ya la evidencia se ha ido construyendo y nos ha demostrado cómo realmente sí hay daño asociado al vapeo y al cigarrillo electrónico. No son sustancias seguras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto era una pequeña introducción porque a mí lo que me interesa es que miren si hay alguna asociación o vínculo entre COVID y fumar, si hay algunos grados de evidencia y si tenemos todavía 5 meses de conocer la enfermedad, no estamos seguros de lo que va a ocurrir, pero vamos a trabajar con unas cifras y unos números para ver qué pudiera ocurrir y cómo es el desenlace. Los cigarrillos electrónicos nacen más o menos alrededor de 2005, también en China, y desde allá empiezan un largo camino de crecimiento y de desarrollo hasta que ya empiezan a volverse hoy en día un elemento casi que de consumo a nivel mundial. Casi lo mismo que nos pasó con el COVID, arrancó en China y rápidamente estaba en el mundo entero. Entonces, estos dispositivos inicialmente presentados como una opción para dejar de fumar, realmente no han servido para eso. La mayoría de las investigaciones que se han hecho no han sido contundentes ni efectivas en demostrar que las personas dejen de fumar y lo que sí les puedo decir es que algunos ensayos que han encontrado en teoría algunos datos favorables, lo que ha ocurrido es que esos pacientes han cambiado de hábito. Se revisan al final de un periodo de tiempo, se les pregunta si todavía están usando cigarrillos de combustión, a los que dicen no, entonces quedan en la lista de que dejaron de fumar, pero cuando usted mira el resto del ensayo y les pregunta ¿y qué está haciendo? Entonces lo que pasó fue que se cambiaron al cigarrillo electrónico. O sea que realmente no hubo cesación. Lo que hubo fue un cambio de dispositivo, un cambio de pasar del de combustión al electrónico, pero siguen fumando. O peor, se quedan usando los dos elementos, cigarrillo de combustión y cigarrillo electrónico. De suerte que no hay ningún impacto real en cesación real, en dejar de consumir sustancias que produzcan vapores o humos. Eso no está pasando. Entonces nos lo han vendido como eso. Entonces después de que ya se dieron cuenta que ese no iba a ser el camino, la norma dije, no, entonces vamos a decir que es un producto de menor daño, un producto que ofrece menores alteraciones. Y realmente tampoco ha sido así. Porque cuando miramos los datos del cigarrillo electrónico, efectivamente aquí una publicación de archivos de bronconeumología lo ha puesto muy bien. Un moderno caballo de Troya. Porque realmente sí tiene sustancias peligrosas. Sí trae propenilglicol, glicerinas, saborizantes, nitrosaminas, metales pesados, níquel, cromo, plomo. Entonces, sí trae las sustancias y en un momento nos vendieron la idea que como traía menor sustancia, al tener menor, entonces producía menor daño. Y cuando empezamos a ver la evidencia hoy en día, nos damos cuenta de que eso no es real. Ya hay daños de cambios celulares, hay daños de cáncer en ratones, alteración del epitelio respiratorio, enfermedad cardiovascular. Definitivamente, el pulmón no está diseñado para que usted a través de un humo o de un vapor, como es en el cigarrillo electrónico, le ingrese glicerinas, saborizantes, nitrosaminas, níquel, cromo y plomo. No estamos diseñados para recibir eso. Y también está haciendo daño. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto para que no nos desvirtuemos de que el cigarrillo electrónico realmente no produce daño, porque si lo produce, no sirve para dejar de fumar. ¿Qué pasa? Pues que a medida que han salido nuevos elementos, aparecen declaraciones oficiales y esta es la declaración pública de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, donde efectivamente mantiene los puntos que estamos hablando en contra del peligro y los daños de los cigarrillos electrónicos. Si esto lo unimos a todas las enfermedades respiratorias o a las más grandes, mire que EPOC, asma, las infecciones agudas, tuberculosis y cáncer de pulmón, todas ellas tienen una asociación casi que directa con el hábito de fumar. Ya hemos visto que los pacientes fumadores tienen una alteración de la defensa y del epitelio respiratorio que favorece que tengan más infecciones respiratorias.
asociación con TB, con EPOC, con APOC lo sabemos todos los días, con cáncer de pulmón, y ahora entonces sumémosle el coronavirus. Y ahí tenemos todo un espectro de salud pública grave, mundial, que se impacta a través del cigarrillo. Por eso uno debiera tener claridad de que el cigarrillo es el enemigo público número uno de la salud. No creo que tengo duda en eso y definitivamente debemos trabajar en proteger. Ahora, ¿cómo es la asociación de cigarrillo y COVID? ¿Existe o no existe? Pues desde ahí entonces partimos y finalmente en este documento que se pasó después de una revisión fuerte de la literatura, se encontró que el 12.4 de los fumadores en algunas series, como las series chinas, fallecieron y requirieron más ingresos a las unidades de cuidados intensivos en comparación con el 4.7 entre los no fumadores. Estos son unos números que a nosotros nos han impactado fuertemente. Parte del estudio publicado en New England Journal de las características chinas, y ahí empezamos a abrir un gran análisis de investigación, un gran espacio de análisis de investigación. Surge después una hipótesis que quiero dejar aquí comentada porque probablemente algunos de ustedes la han podido oír o leer, que es la hipótesis francesa. Hay un grupo de investigadores franceses donde ellos han hablado de unos efectos benéficos de la nicotina en relación al COVID. Lo primero que tenemos que decir de eso es que esa es una afirmación basada en un fenómeno hipotético, porque realmente no se han hecho pruebas reales en pacientes con COVID para tratar de definir si ayuda o no ayuda. Y es una mezcla de teorías de otros tipos de epidemias, como la del MERS, como la del SARS, como el virus de la varicela, donde ellos han notado unas vías neurotropas a través de donde aparecen los primeros síntomas. Creo que han leído algo de alteraciones olfatorias o del gusto, entonces que esas neuronas se protegen a través del receptor de la nicotina. Entonces, realmente esto terminó siendo una conjetura hipotética que no se ha podido llevar a una demostración real en experimentación clínica, en experimentación científica, y de lo que sí sabemos es del potencial daño de la nicotina como una sustancia ampliamente adictiva. Recuerden que para algunos toxicólogos tiene un potencial de adicción similar al de la cocaína o heroína. Entonces estamos hablando de un problema real. Y esto me permite para recordar que el paciente fumador debe ser tratado como una condición de salud. Muchas veces hemos tratado al fumador señalándolo, culpabilizándolo. Y tenemos que darle una mirada diferente, tratar de ver cómo le podemos ayudar a ese fumador a salir de esa enfermedad que realmente padece. Entonces les estaba comentando cómo realmente sí empezamos a encontrar unos escenarios diferenciales y unos escenarios de mayor enfermedad y de mayor impacto entre los pacientes con o sin exposición a cigarrillo en esta publicación de New England Journal of Medicine. Entonces vamos a hablar un poquito del vínculo, por dónde puede ser el camino. Pues independiente del elemento como usted lo está ya evaluando, ya sea cigarrillo o cigarrillo electrónico, trae este mismo componente de los elementos. La acroleína, acetaldehído, formaldehído, radicales libres y metales pesados vienen en los dos, en el humo o en el vapor. ¿Qué componentes o qué afectaciones me puede producir esto? Pues ya están descritas: inflamación peribronquial, fibrosis, aumento en la permeabilidad de la mucosa, altera claramente el aclaramiento mucociliar, que es uno de los elementos más importantes para defensa del organismo, cambia la adherencia y la alteración del epitelio respiratorio. Eso lo hacen los dos sistemas. Entonces, si usted piensa en una infección respiratoria y usted tiene un elemento que produce esto, claro que uno ya puede empezar a analizar de que efectivamente sí hay un componente agregado ahí que me puede generar impacto en la evolución de mi enfermedad. Ese epitelio empieza a sufrir y ese epitelio empieza a sufrir de manera significativa toda la agresión. Entonces, cada vez que yo tengo una alteración en la permeabilidad de la mucosa, mi aclaramiento mucociliar se altera, eso me favorece que virus o bacterias estén más tiempo en el epitelio y me pueden aumentar la replicación viral e incrementar la infección bacteriana. Me va a producir mayor hipersecreción de moco y entonces me va a dar mayor secreción, mayor posibilidad de replicación ahí y de acumulación de materiales. Y finalmente yo voy a tener una disrupción epitelial, perdón. Entonces,
Si vemos esto como un punto general, claramente cualquier persona puede decir, es obvio que un fumador vaya a tener peores desenlaces o unos números más duros en cuanto a resultados cuando se expone a una infección. Y es lo que miraremos más adelante, pero ya les abrí un abrebocas del primer estudio de China, cómo fue significativamente mucho más grave la evolución del paciente fumador. Y aquí este impacto que le produce el cigarrillo a todo el componente de defensa respiratorio es claro también que me va a disminuir la capacidad de defenderme desde el punto de vista respiratorio. Este es nuestro famoso amigo, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, nuestro famoso conocido SARS-CoV-2, y resulta que este virus utiliza este receptor, que es el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, el AC2, para poder entrar a la célula. Ahora, ¿qué pasa con este receptor en el paciente fumador? Bueno, pues aquí hay unos datos que veremos donde hay una mayor expresión de ese receptor en los pacientes fumadores y en los pacientes con EPOC. Y mire que un dato bien interesante, entre peor está mi paciente con EPOC, peor en términos de BEF1, de volumen expiratorio forzado, o sea, de capacidad funcional. Entre menor está su BEF1, más receptores AC2 tiene. Y lo mismo pasa con el fumador. Por eso, EPOC, si bien no es la primera comorbilidad de impacto en coronavirus, porque es más frecuente hipertensión, diabetes, des en cuenta que en los escenarios de muerte sí es mucho más alto morirse los pacientes que tienen EPOC. Por eso esta es una población de vigilancia estricta en nuestros periodos y ojalá podamos proteger ampliamente a los pacientes con EPOC. Pero mire que también el fumador tiene una mayor expresión de receptores AC2. Si vemos los receptores como puertas para entrar a la célula, quiere decir que el fumador y el paciente con EPOC tiene más puertas. Al tener más puertas es más fácil entrar. Entonces tenemos mayor facilidad en entrada y replicación. Cuando eso ocurre normalmente en un fenómeno infeccioso normal, hay presentación de antígenos, se generan mecanismos de inmunidad celular y posteriormente inmunidad humoral o en un proceso equilibrado de respuesta. Ahora, ¿qué pasa en estos escenarios? Este es el pulmón del paciente fumador. Ya lo vemos impactado, deteriorado, narcótico, bueno. Y ya como les dije, fumar se relaciona con una mayor expresión de receptores AC2. Eso está publicado en European Respiratory Journal. Dese cuenta entonces cómo van a entrar más fácil esos virus y se nos van a replicar más fácil. ¿Qué ocurre acá? Que fumar aumenta la expresión celular, entonces vamos a tener mayor respuesta inflamatoria cuando estas células empiezan a generar. Y recuerden que hay una fase de la enfermedad que es la fase inflamatoria de la expresión completa, que es lo que algunos han llamado la tormenta inflamatoria. Entonces parece que el fumador tiene mayor posibilidad de despertar o disparar esa tormenta inflamatoria. En cuanto a la inmunidad celular, ya sabemos cómo fumar disminuye el recuento de linfocitos CD4, aumenta CD8 y me afecta la actividad fagocítica. Entonces tengo menor actividad fagocítica, menor capacidad de respuesta celular, disminución de CD4, mi sistema inmune definitivamente no va a andar bien y no voy a poder responder a esto. Y en cuanto a inmunidad humoral, pues hay una disminución en la cantidad de inmunoglobulinas circulantes, entonces eso me va a dar menor respuesta de posibilidad de responder a anticuerpos y antígenos. Esto es, digamos, el cóctel perfecto, porque tengo un virus peligroso en una población que tiene todos los espacios para defenderse alterados y que tiene más puertas para entrar. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, desde el punto de vista de la evolución, digamos, fisiopatológica y de inmunidad, es mucho más fácil para el fumador infectarse y tener peores desenlaces, porque aquí el problema son los desenlaces. Finalmente la población va a estar expuesta ampliamente, pero no todos van a tener el mismo desenlace. Y aquí estamos viendo por qué a los fumadores les puede ir peor. Y esta es la que les quería mostrar de la expresión en pacientes con EPOC de AC2 y en pacientes fumadores, cómo realmente son mayores la expresión de AC2 en estos grupos de pacientes. Ahora, esto es una evaluación desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de fisiología, fisiopatología. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Pues aquí hay un pequeño cuadro
publicado en esa revisión de la Asociación Colombiana de Neumología, donde ellos miran diferentes estudios y evalúan las características de los pacientes que tenían una historia de fumar en la severidad del COVID. Y note que muchos de estos pacientes, cuando se habla de gravedad, de ingreso a cuidados intensivos o de muerte, usted va a encontrar, por ejemplo, acá un OR de 2.2 a favor de peores desenlaces como factor de riesgo en el hospital y peor curso clínico. Entonces, tenemos datos, por ejemplo, este OR 14.2 como mayor pronóstico y mayor deterioro clínico. Entonces, esta evidencia es la que está soportando cómo definitivamente sí les va peor en gravedad, en ingreso a cuidados intensivos y en muerte a los fumadores versus los no fumadores. Ahora, la mayoría de estos estudios han sido de los grandes grupos que se han empezado a realizar en China, porque hay otras poblaciones donde aparentemente la respuesta no ha sido igual. Digamos que desde el punto de vista epidemiológico el virus ha tenido algunas variaciones, no es el mismo impacto poblacional de China, de Italia, de España, de Estados Unidos y de Colombia, pero sí vemos una tendencia clara a mayor gravedad, severidad, estancia en cuidados intensivos y muerte de los grupos expuestos a cigarrillo. Entonces, para nosotros, la evidencia que está publicada nos muestra que realmente sí hay desenlaces más difíciles. Ahora, aquí, digamos, en cuanto a los cigarrillos electrónicos, en el momento se están corriendo algunos estudios para definir una asociación clara, pero digamos que recuerden que en Estados Unidos empezamos a tener, cuando les hablo de presentaciones epidemiológicas diferentes, por ejemplo, hubo más muertes de pacientes jóvenes en Estados Unidos. Y recuerdo claramente al gobernador de Nueva York hablando en algún momento diciendo que lo único que habían encontrado en unos jóvenes de 20 años que murieron era la asociación al cigarrillo electrónico. De todas formas, como les digo, esto está en construcción, pero tanto el cigarrillo de combustión como el electrónico ya les mostré que producen los mismos impactos. Así que uno esperaría tener los mismos resultados. Pero finalmente estamos en un proceso de construcción y los hallazgos epidemiológicos apenas se están recolectando sobre el real impacto de cigarrillo electrónico y vapeo en los escenarios. De todas formas, sí ya hay unas pistas que nos empiezan a hablar sobre la posibilidad de que también tengamos el mismo desenlace. ¿Cuál es el problema? Que recuerden que en los dispositivos electrónicos hay una posibilidad del contagio del virus a través de contacto, y recuerde que el paciente o la persona que lo usa el dispositivo de una manera recurrente. El paciente va a estar de una manera persistente utilizando más el vapeo. Cuando las personas digamos, usan el vapeo de forma recurrente, pueden hacer eso de una manera persistente todo el día. Yo tengo contacto con un paciente que usa el aparato más de 100 veces al día. El paciente lo usa, al ratico otra vez otra carga y otra carga y otra carga. Es un gran problema estos dispositivos electrónicos. Recuerden que una de las barreras que existe en el cigarrillo de combustión es que cuando la persona fuma, ese humo es un poco irritante, un poco molesto, el aroma es desagradable y a veces hasta produce tos. Pero esto en los cigarrillos electrónicos desaparece. Es más, el aroma que produce es un aroma frutal, es un aroma agradable y usted lo puede adecuar a su gusto y variar a su gusto, porque hay de melocotón, de sandía, de banano, de frutas, de lo que usted quiera. Entonces, la persona va a estar de una manera frecuente haciendo las vapeadas. Y obviamente hay mayor contacto en la aerolización porque va a estar expeliendo de forma activa esta sustancia. Así las cosas, tenemos mayores problemas y recuerden, estos son imágenes que alguno me puede decir en este momento que estamos en la época del COVID, que es COVID por parches de virus merilado difusos, pero también son pulmones asociados a enfermedad pulmonar hiperaguda o el famoso EVALI que tuvimos el año pasado en Estados Unidos, una epidemia o de pulmones húmedos secundaria a la alta exposición de vapeo y a la mezcla del líquido del vapeo con tetrahidrocannabinol, vitamina E y unos solventes que empezaron a mezclar los líquidos y dañaron los pulmones y muchos de estos pacientes en cuidados intensivos y hubo muertes asociadas al vapeo. Entonces, mire que aquí estamos frente a un escenario nada prometedor y debemos seguir trabajando
en contra de estos elementos. Aquí les dije el SDRA por COVID, nótelo, y el SDRA por EVALI. Mire que prácticamente ya por los contextos y lo que pasa, pero si les pongo la imagen, cualquiera de las dos hubiera sido válida. Entonces, sí hay datos cada vez más que construyen más evidencia en relación a estos peligros. Bien, estos son los datos que se habían publicado de los casos, 2.500 pacientes hospitalizados en los pacientes por EVALI, 60 pacientes con casos fatales de cigarrillo electrónico. No es una práctica segura, realmente que no es un dispositivo de menor daño. Y cuando miramos las cifras, este es el convenio marco de la Organización Mundial. Recuerde que el convenio marco fue el que abrió la puerta para que nosotros tuviéramos una real regulación de tabaco en Colombia. Con ese convenio marco, pues mire, aquí están unos de los datos de prevalencia de tabaquismo por región a 2018 y dése cuenta que nosotros estamos cada vez más naranja llegando a rojo, o sea que estamos cada vez con mayor posibilidad de estar con una prevalencia de 12.5 que varía según poblaciones hasta el 8.5, pudiéramos tener unos individuos con mayores riesgos de desarrollar infección respiratoria. Esto es como van evolucionando algunas cifras del número y si nosotros no resolvemos todos los casos, así como está esta señora saliendo alegre, sino que tenemos un grupo de pacientes con enfermedad grave y fumadores, pues mire que vamos a tener una mortalidad muy importante que puede ser alrededor del 9%, que nos daría casi, 17.000 personas. Estos son unos escenarios programados de acuerdo a números. Afortunadamente, digamos que los números han ido mostrando unos buenos resultados para el país, pero no nos podemos confiar. ¿Qué podemos decir entonces en términos finales? Definitivamente, la infección por COVID sí es un fenómeno donde fisiopatológicamente se puede potenciar y nos puede dar en el paciente peores escenarios y peores resultados. Hay una evidencia a favor de que los pacientes fumadores tienen peores desenlaces, más ingreso a UCI y más muerte como desenlace duro. Y si los números se asociaran directamente, como lo hemos dicho, de acuerdo a estas bases y la epidemiología fuera igual en todos los escenarios, pues tendríamos realmente casi que una situación de desastre en cuanto a los números. Esperemos que no sea así, que los números sigan siendo buenos y que este sea un momento bien importante para que pensemos en ayudarle a los pacientes a dejar de fumar y en aquellas personas que fuman también de una vez piensen en que pueden alcanzar la posibilidad de no hacerlo y que esto sea un motor adicional para hablar de los pacientes de dejar de fumar. Realmente mantengamos el lavado de mano, el distanciamiento personal, no fumar debe quedar incluido y no como este señor que quería pasarse todas las cajetillas por la máscara. Entonces, lavémonos las manos, distanciamiento personal, máscara bien usada y sin fumar y por supuesto recomendarle a las personas no fumar. Agradezco muchísimo nuevamente a la universidad por la invitación, a todo el equipo y quería recordarles por último que el 31 de mayo, o sea, este domingo, es el Día Mundial sin Tabaco. Ustedes pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y ahí está toda la información, difundirla, transmitirla, copiarla, usarla. Está libre, pero cualquier campaña que puedan desarrollar, con mucho gusto siempre están abiertas y yo sé que la universidad también está muy interesada en mantener los espacios libres de humo. Gracias realmente por su atención, su compañía, gracias a Dios por la oportunidad y a la universidad por la invitación. Muy amables. Creo que vamos a tener un espacio para algunas preguntas. Perfecto, claro que Entonces, sí, doctor. estamos disponibles. Listo, no, doctor, muchas gracias por su ponencia. También agradeciendo a quienes asistieron con nosotros el día de hoy, pues no solo están estudiantes de la Universidad de las Américas, también tenemos egresados, tenemos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Central del Valle, tenemos estudiantes de la Universidad Javeriana y también tenemos médicos externos afiliados a otras instituciones de salud. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Los invitamos a que a partir de ahora dejen sus preguntas en el interno. Ya tenemos una pregunta de la doctora Camila Muñoz, ya vamos a iniciar la lectura. Por ahora les recuerdo dos cositas. Recuerden que estas charlas de Conéctate con las Américas
las podrán encontrar en mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Juan Alejandro Monsalve y ahí pueden consultarlas en cualquier momento. Y para nosotros es muy importante contar con su opinión para saber qué tal o cómo ustedes evalúan esta estrategia educativa que nosotros estamos entregando a la comunidad en general. Iniciando la ronda de preguntas, la doctora Camila Muñoz pregunta, doctor, ¿considera que las estrategias del programa para la cesación del consumo de tabaco son suficientes para mitigar el riesgo durante esta pandemia? Las estrategias que están diseñadas, y gracias por la pregunta, doctora, las estrategias que están diseñadas en el programa para la cesación, digamos que es un elemento muy completo, incluye la gran mayoría de los elementos. ¿Qué circunstancia? Era que estaban planeadas para un escenario diferente, para un escenario ambulatorio donde usted podía estar en un contacto más directo con el paciente. Las herramientas de telemedicina o teletrabajo sí históricamente se han venido utilizando en grupos de cesación. La llamada, el refuerzo, todo eso se venía haciendo por estos elementos. Yo creo que lo que faltaría es hacerle un poco de encuadre a la situación actual y poder utilizar estas herramientas en las estrategias. Pero lo que hemos venido hablando de los modelos de cesación, de un modelo de 5A para alentar y ayudar al interesado en dejar de fumar, 5R para aquel que tenga resistencia, se siguen aplicando y pueden tener una utilidad en esta pandemia y debiéramos empezar a trabajar en eso, en averiguar y en buscarle al paciente que tenga cierta resistencia, por ejemplo, uno de los elementos actuales, hablarle del COVID y decirle cómo los fumadores pueden tener peores resultados. Y eso podría motivar a ese grupo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas, la doctora Juliana. Doctor, los pacientes que son fumadores de cannabis, ¿qué patrón radiológico presentan a diferencia de los que usan vapor o vapeador? Si estamos hablando en el contexto de una infección aguda y un SDRA, el patrón es el mismo, no hay un patrón diferencial. Mire que dentro de la presentación, cuando les mostré las dos diapositivas, algo eran patrones de SDRA, pero uno por vaping y otro por COVID. Y finalmente el patrón de SDRA tiene esa condición, que es un patrón similar. O sea, no hay una forma de diferenciarlo desde el punto de vista radiográfico en el momento del SDRA, si es por una o por otra. Generalmente se presentan los mismos, los parches de virus merilado, difusos, opacidades de 4 cuadrantes, que son la afectación principal. No hay diferenciación. Perfecto, doctor. Listo. Por ahora no se han generado más preguntas adicionales. Vamos a dar una espera de 45 segundos para corroborar que no se generen más dudas con respecto a la ponencia de hoy, o si no, en ese orden de ideas, dar por finalizada su intervención. Bueno, Mientras van tomando decisión, quiero insistir en que recuerden que el 31 de mayo es el día del no fumar. Pueden encontrar en la página web de OPS o de OMS toda la información y cualquier elemento que usted pueda difundir en sus redes sociales, cualquiera que sea, realmente va a ser valioso. Todo lo que hagamos en educación, en temas de cigarrillo, vale la pena trabajarlo. claro que sí, doctor, totalmente de acuerdo y es una misión para nosotros como personal de salud, quienes estén activos en este momento y quienes estén formando, el dar ejemplo a la sociedad para disminuir los índices de SRA en nuestro país y a nivel global. Bueno, doctor, por ahora no se han generado más preguntas adicionales, ¿sí? Muy Entonces, bien. la invitación es a que por favor nos colaboren con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. Podrán encontrar el link en el chat. Les recuerdo que esta charla, nuevamente les digo, está grabada en el canal de YouTube. Me pueden encontrar como Juan Alejandro Monsalve y consultarla en cualquier momento que les sea posible. Doctor, para nosotros en estos tiempos de pandemia es gratificante poder contar con el apoyo de la planta docente que está afiliada a nuestra institución y aún más cuando se trata de eventos académicos. Por eso es que, doctor, en nombre de la Facultad de Medicina, agradecemos que usted nos hubiera regalado un espacio de su apretada agenda para instruir y generar conciencia sobre los hábitos de tabaquismo en nuestros médicos en formación y nuestros participantes de la reunión el día de hoy. Doctor, de verdad que le agradecemos por este espacio.
Pues realmente ha sido muy motivante para mí haber sido invitado y además para tocar un tema de estos que tanto interés despierta. Así que también muchísimas gracias y esperemos estar en contacto y pronto poder vernos y retomar el resto de los proyectos. A todos muchas gracias por su atención. Perfecto, a todos los 65 participantes que se conectaron con nosotros en simultáneo el día de hoy, les agradecemos por su presencia. Ustedes son nuestra razón de ser por medio de esta estrategia de Conéctate con las Américas. Los seguimos invitando a nuestras charlas diarias y también están cordialmente invitados a la charla que será en cooperación el día de hoy con la clínica Megacentro MAC de alta complejidad en tema de manejo de cefaleas en el servicio de urgencias. Ustedes podrán encontrar mayor información en los chats y los correos electrónicos a donde se les han enviado. Bueno, para todos, nuevamente un abrazo virtual. Mil gracias por su asistencia, doctor. Para usted, muchas gracias y feliz resto de noche para todos. Gracias a todos. Hasta luego.